Maestro, ¿cómo está? Muy Sea bien, bienvenido a su podcast. Es un placer tenerlo aquí el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? muy bien, gracias. La neta, me siento muy contento, muy motivado y más que hemos tenido otras grabaciones bien chidas. Venimos, de hecho, ¿no? Venimos de, Una grabación bastante interesante, muy peculiar, de hecho, porque al final sigue siendo parte de su obra, pero qué gusto y qué placer tenerlo aquí en su canal y que espero que se sienta también bien recibido. gracias y de hecho, pues esperemos que ahora nos enfoquemos a lo que es mi obra, mi trayectoria, mi andar, mi ser, ¿no? El Claro. por qué, ¿no? Fíjese que tocando esa parte en la cual usted menciona el ser, yo tengo algo muy peculiar y es una pregunta muy recurrente dentro del mundo en el que pues, se mueve el arte, a mi consideración. ¿En qué sentido? En el que para plasmar algo, yo considero que se necesita estar en un estado del ser. ¿Por qué? Porque transmitimos al final del cuentas algo, ¿no? Y transmitir siempre creo que es muy difícil. Sea algo para la persona positivo o negativo, ¿no? Como lo quiera ver uno. Pero al final de cuentas, para mí, el estar en un estado del ser es cuando nuestros pensamientos van de acuerdo a nuestras acciones para así poder lograr transmitir un sentimiento, ¿no? ¿Usted cómo logra o considera entrar en ese estado del ser? Fíjate que es muy buena pregunta y me viene a mi mente. Hace mucho tiempo escuché o leí, perdón, este, un libro que se llamaba La insoportable levedad del ser, ¿Ok? de Kundera. Sí. En resumidas cuentas, dice, si ya el ser, describirlo es complicado, ponerlo levedoso y que no tenga ni para arriba para abajo y que se te haga insoportable. Sí. O sea, es demasiado profundo la frase simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ser? ¿Qué pasa con la parte de en dónde radica mi ser? Es precisamente donde nace la creatividad. Mi ser está muy arraigado a esa parte creativa, que te puede decir, hoy estamos dispuestos a crear. ¿De qué forma? No sé, pero estamos dispuestos a. ¿Sabes cómo hacerlo? No sé, pero estamos dispuestos. Y el ser es ese, la esencia de la persona que está dispuesto a ir a la batalla, está dispuesto a una operación a corazón abierto, está dispuesto a poner un artefacto explosivo sin que te revienten las manos. Todo tiene que ser quirúrgico, todo tiene que ser certero, todo tiene que ser con la esencia de tu ser. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es crear. Y tu ser es eso, es la parte creativa de, de tu persona. De poder lograr plasmar algo al Claro, final del día, ¿no? a final de cuentas, el vínculo entre la idea y el espectador, tú eres el operador, tú eres el artista que lleva a cabo esa expresión. ¿Qué quieres? Esta idea, ¿quieres que el espectador lo presente o lo perciba? Y tú eres el vínculo, tú eres el que va, el artífice de que se logre comunicar esta idea al espectador, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es, esa Fí- es la parte chingona del creador, pues. Fíjese que mencionando usted esa parte, creo que muy pocas veces lo he platicado. En una generalidad, ¿qué tanto usted considera al espectador al momento de plasmar su obra? Porque muchas veces yo he escuchado que muchos dicen, no, a mí no me importa si le gusta o no le gusta, al final yo lo quiero hacer y ya. Pero muchas veces, al final de cuentas, pues ustedes tratan de transmitir eso hacia otras personas, ¿no? En algún punto, ¿usted qué tanto toma de referencia a esas otras personas que ven su arte, por ejemplo, ¿no? Fíjate que ese concepto de yo pinto para mí, no lo concibo como propio. Sí, ok. O sea, yo sí pinto
porque, porque me gusta expresar una idea, pero sí estoy pensando en complacer, no complacer, sino, sino exponerme a todo el público y que la neta, me pueden hacer pedazos si tú quieres, Sí, obvio. pero afortunadamente he logrado una comunicación, un diálogo con el público que es muy agradable. Mi obra de repente es muy nostálgica Sí. y que de repente ven las fachadas y todo eso. El ejemplo del rinoceronte es una época en la que yo, siendo niño, me creía cazador. Órale. ¿Quién no, quién no en la infancia tenías una resortera, un arco con flecha, que lo hacíamos con un palo y unas Hasta de hecho ligas? una pistola de juguete, simplemente, ¿no? Hasta el globo mismo con los frijolitos, las ligas con naranja. Y poníamos en la barda la serie de figuritas, el santo, el Lego, el clavo, la lata, la pelota, Y en hilera, ¿no? y así, y estabas disparando. Y el reto era tirar todos, como un cazador. Sí. Este cuadro del rinoceronte habla precisamente de esa etapa de mi infancia. Plasmarlo, comunicarlo, ¿qué implica? Exponerlo y, y la opinión del público para mí es muy importante, porque para ellos también les va a dar una remembranza a a esa época de niños. Entonces, Algo con lo que se sientan identificados al final del día, a ¿no? final de cuentas, sí pienso mucho en el espectador. Sí, de hecho, en la obra que menciona que tiene usted atrás es, es parte de la infancia. Puedo ver que tiene soldaditos de juguete, tiene estos luchadores, ¿no? Sí, el clásico del Santos. ¿Quién no jugó con esos, no? ¿Quién no le mordió la mano Sí, al Santo hasta exacto. deformarle los dedos? Sí, y los ¿No? tiene plasmados al final del día, ¿no? Y es lo importante, como menciona, eh, hacer que la gente se lleve algo de eso, ¿no? Que logre sentirse atraído por la pieza, más allá de su contexto, más allá de lo que usted quería plasmar, pero que al final de cuentas se sienta, ¿qué? Identificado, ¿no? Identificados, se meten al cuadro. Se meten al cuadro y dicen, yo tuve un santo de esos. El que más identifican es el santo. Sí, es que Es clásico. ese es el clásico, ¿no? Sí, sí, De los sin duda. juguetes de la infancia. Lo del rinoceronte se me hace muy interesante porque muy pocas veces se logra escuchar, ¿no? Que, que, que hay artistas que logran transmitir algo que vivieron en la infancia a lo que a lo que viven actualmente también, ¿no? Y fíjate que también es un tema que todos preguntan, oye, ¿por qué pintan rinocerontes? ¿Por qué pintan leones? ¿Por qué pintan jirafas si aquí nunca hubo? Perdón, pero yo no soy, o sea, yo no soy de Oaxaca, yo soy de este planeta. Y este planeta para mí es importante. Si en otra región existen los rinocerontes, soy parte de. Al final del día estás dentro de este universo. No te puedes no puedes decir voy a Marte a echarme una vueltecita y regreso, pues, ¿no? Tú eres de México y no perteneces a la África. O sea, soy del mismo planeta. Vamos, si hay más personajes, hay animales exóticos Fuerte mi en país, otro lado. ¿sí? Y mi país también tienen, bueno, también he pintado iguanas, también he pintado armadillos, he pintado cocodrilos, pero también me siento con la obligación de enaltecer la figura de un rinoceronte. ¿Y por qué lo pinto en este cuadro? Precisamente porque estoy en contra de la caza furtiva. Ok. O sea, Sin este control, cuadro se entonces. llama el cazador, Sí. el, pero es el cazador de los juguetes, del clavo, de la canica, y pone en antesala la figura de un rinoceronte, al cual lo tienes que respetar y dejar ahí. Ese no, por favor, ¿no? Ese respétalo.
tienes otro tipo, Contemplando, ¿no? sí, haz parte de tu vida o hazlo parte de tu vida como algo que lo tienes que observar, que lo tienes que ver, apreciar. Y en este proceso en el que usted expresa animales, ¿hay alguno con el que se identifique más? La iguana, ¿Por qué precisamente? ¿Nos podría compartir un según poquito? yo, o según el códice, hay un códice dominico o del maestro, del monje o del padre, perdón, Saúl, donde según el día que tú naces es el día, tu signo, como el signo Sí, sí, zodiacal. sí. Yo soy Aries, ¿no? Porque nací en abril, pero según en Náhuatl, yo soy hombre lagartija, Quetzalcoatl. Órale. Y sí me identifico mucho con Hom- con una iguana, con una lagartija. Hombre ¿Por qué? Porque lagartija, me qué caigo, padre. dicen, tú te caes y sigues avanzando. Eres, por ejemplo, con el rollo de la pierna, ¿no? Sí, Que se me fracturó, pero pero no me deja, tiene que tengo seguir. que seguir avanzando. He tenido tantas lesiones y fracturas que no me han impedido seguir avanzando. Soy ese hombre lagartija que cae y sigues avanzando. ¿Alguna de esas caídas peculiarmente que considere que trascienda más allá de alguna lesión física, sino más en un tema emocional, que le haya costado salir de eso? Eh, Creo que la lesión más significativa es la de mi ojo. Ok. La gente no sabe, pero yo de este ojo casi no veo. Y me dicen, por ejemplo, gente que me conoce apenas, maestro, ¿no ves de un ojo? No, casi no. Yo percibo 20% de mi visión. Y todo fue por un accidente, destapando un refresco. La corcholata pegó en el ojo, tuve 2 operaciones. Más sin embargo, no me limitó en poder pintar. Este ojo es el que Ha visto, ahora sí ha se ha hecho todo. rifado, se ha Sí, sí, rifado. sí, sí. Tengo más de 30 años con la lesión y la gente no se da cuenta. De repente me ve así, que lo cierra un poco. Sí, sí, La sí. gente se para de este lado, me habla o hasta que me habla es que yo la veo. Entonces de repente, perdón, es que no te, es que mi vista periférica es limitada. Más sin embargo, hago todo este tipo de pintura tan detallada que podría decirla que la hago con un ojo nada más. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene usted pintando? Profesionalmente, 33 años. Cuando dice profesionalmente, ¿es que usted Ya ya empezó a ganar del arte? empecé a vivir del Ok. arte, Pero pero antes de... toda mi vida. O sea, desde que tengo uso de razón Sí, y creo que a los 6 años de edad, ok. cuando me acuerdo de, del kinder, Sí. el kinder para mí fue muy importante porque ahí empecé a lograr premios. Decían, el mejor alumno de la escuela que hizo tal dibujito para el periódico mural, Cruz Alejandro. Ah, no manches. Para mí, yo me acuerdo perfectamente haber hecho el barco del Titanic. O sea, ¿se acuerda Sí, específicamente de por su primer... supuesto. Órale. Era el Día de la Marina y yo saqué al tema al Titanic. Cuando en ese entonces, ¿quién era, qué era el Titanic? Pero yo había escuchado la historia del Titanic y con sus fumarolas, que eran estas chimeneas, que a final de cuentas eran 4, Sí. me acuerdo perfectamente de haberle puesto las 4 chimeneas estas. Y no, hombre, premio para... Me saqué un premio en ese entonces también de educación vial. Este, Me dieron una oportunidad para irme a estudiar al extranjero, pintura, arte, pero no la quise aceptar porque era muy menor, estaba yo en primaria. Y yo, ¿cómo va a dejar a mi familia? No sé cuánto más. Vamos. Entonces, yo recuerdo perfectamente que desde niño
Me gustó mucho la pintura, dibujar, pintar. Y mi escuela académica no existe. No hay, no hay no hay una instrucción. Claro que ha sido más autodidacta, sin Sí, duda, ¿no? claro, claro. Pero como tal, si se refiere a un tema de tener un papel que certifica que estudió en, por ejemplo, Bellas Artes, no. No Pero hay. sí trae una escuela ya de más allá de vida. Tengo asesores como el maestro Liborio Navarrete, que entre plática del mezcalito y la cerveza me enseñó mucho. Román Andrade, uno de mis maestros por asesoría técnica. Y por supuesto, creo que mi máster más grande es Rafael Cauduro. Y cuando decide, bueno, tengo un poco de curiosidad respecto al tema. Antes de dedicarse al arte, ¿usted se dedicaba antes a otra cosa? O sea, me refiero, ¿tuvo terminó alguna licenciatura No, o algún... fíjate que terminando, eh, no, de hecho, durante la secundaria, Ok, yo me metí a un despacho de arquitectos. sí, Fui el gato, el mandadero, el que abre, limpia, barre, trapea, hasta los baños y ve como a a sacar. cualquiera que le toca al inicio entrar a un trabajo. En la Sí, secundaria, estamos hablando de los 12 años, 13 sí, años. Estuve todos los tres años de la secundaria en un despacho de arquitectos. Salí de la secundaria ya como un dibujante de planos. ok. Durante los 3 siguientes años del bachillerato, seguí en ese despacho de arquitectos, pero yo ya salí como residente de obra, como arquitecto. Entonces mi tirada era ser arquitecto, pero ya no se pudo. Fallece mi padre ¿En y qué no me año quedo en falleció su padre? el 89, 90, ¿Cuántos años tenía usted cuando falleció? 17 años. 17. Y se quedó con sus hermanos. Sí, me quedé con mi mamá, con mis hermanos. Mi hermano mayor pues ya se había casado, ya se había ido de la casa, pero me quedo con mis hermanas. Este, Le dedico un mural a mi papá en el 89. Fíjate que particularmente estábamos recordando ese mural, porque ese mural es, ahí te va la historia específica del mural. 89, estamos hablando del año de 1989. En contexto, ves dos fumarolas, una provocada por una bomba atómica y otra por un volcán, dos fumarolas. Sí. Al centro, un avión bélico, un avión de la guerra, en ese entonces, un helicóptero, Apache. En la parte de arriba, suspendida, el busto de la Estatua de la Libertad, apedreada, ensangrentada y encadenada al cielo y la tierra. Dos personajes viendo el evento. En ese entonces estaba de moda Conan el Bárbaro. Ok. Pongo a Conan a su dama viendo el evento. Y a un costado, inscrito así como labrado en piedra, una fecha, 11 de septiembre del 2001. Relaciona dos fumarolas, Estatua de la Libertad, Nueva Ok. York, Sí. las dos torres, el avión, la humanidad y la fecha, 11 de septiembre del 2001. Yo lo pinté en el 89. 12 años antes de que sucediera el evento. Yo tenía 16 años, 17 años. ¿Cómo vivió ese evento? Cuando se enteró de la noticia y Cuando usted ve su sucede, obra, o sea, bueno, cuando, recuerda su obra. fíjate que la obra fue como, mucha gente dice, bueno, oye, ¿por qué lo pintaste?
fue una idea a partir de leer un libro que se llamaba Las profecías de la pirámide. Y en esas profecías de la pirámide, es una novela, es ciencia ficción. El último escalón trae esa fecha, que es apocalíptica en la novela. ¿Dónde se le ocurre a este escritor sacar esa fecha? O sea, para empezar, el mérito de la fecha es del escritor, pero yo la relación Sí. entre Nueva York, la Estatua de la Libertad, las dos fumarolas que representan las dos torres gemelas, el avión y la inscripción, toda esa correlación Pero eso lo hizo a raíz de leer ese libro. ¿Y fue en compañía con el fallecimiento de su papá o fue No, fue después? antes. Fue antes de eso. Antes de que yo termino el cuadro, este muro, un 2 de mayo. Ok. El 3 de mayo es el cumpleaños de mi papá. Festeja su cumpleaños, su último cumpleaños de vida. Se lo dedico y queda como testimonio del cariño que le tenía, del dedicarle algo. ¿Y ese cuadro existe al día de No, hoy? ¿No? fíjate que vendieron la casa y el nuevo dueño, pues se le hizo fácil agarrar y meterle pintura encima o derribar el, el aplanado, no sé, le da... Le dio otro sentido. Sí, no, simplemente lo borró y bueno, ¿qué pasa? Que yo a los 17 años, yo ya estaba pintando a ese nivel, sin instrucción, sin una academia. Yo creo que vale la pena y va a salir en este podcast la imagen donde estoy junto con mi madre y parte del mural de ese entonces, que ya no existe, Cuando tenía 17 años. cuando tenía yo 17 años. Y ese proceso, bueno, no sabría explicarlo yo tampoco con palabras, qué tan difícil o fácil. No considero fácil, sin duda, ¿no? Pero ¿cómo vivió usted ese proceso de su padre ya no estar en vida con usted y al final alguien se tiene que hacer, pues llamémosle responsable o cargo de la familia, ¿no? ¿Usted fue parte de eso o...? Sí, por supuesto. Fíjate que cuando muere mi padre, viene vamos, es lógico cuando tienes un hermano mayor y dice, no se preocupen, yo me voy a hacer cargo de, y en realidad no es como la postura nada más, pero quien se rifa el tiro es mi madre y tu servidor. Pues vamos a salir adelante, pero da un giro todo cuando mi madre encuentra otra pareja y le cambia todo el rumbo y se van para Chiapas. Y se va a vivir mi mamá y mis dos hermanas y en ese entonces su pareja. Y me tratan de decir, pues también vas con nosotros. No, es que yo no pertenezco a este clan. Claro. Yo quiero ser lo que sigo siendo y me quedo en la casa yo solo. En una casa tan inmensa, tan bonita, que la hizo mi padre con todo su esfuerzo. Era demasiado grande la casa en la cual, órale, pues quédate solo. A los 17 años. ¿Cree que es la manera en la que usted lo llegó a honrar en ese momento? Sí, por supuesto. Como seguir cierto de su Decir, legado. ¿sabes qué? Yo Tú me me, enseñaste tanto que tengo que... yo me rifo. Sí, Yo- y me yo- quedé a cargo de la casa yo solo. Y viví solo. Y parte de ese momento Claro. también es cuando conozco a la madre de mis hijos. Y para no hacerte el cuento largo, me caso a los 19 años. Muy joven. Tengo a mi hijo a los 20 Al año. al año. Para entonces,
aparte de, aparte de ya tener tiempo trabajando en el despacho de arquitectos, que era ya como un arquitecto, me salgo de ahí, me voy a unos laboratorios de construcción y empiezo a generar en base a una carrera de construcción. Hacia planos. Hacia Sí, planos, había proyectos y había pruebas de construcción. Pruebas de, más que nada, de resistencia, terraplenes, revenimientos de concreto, todo lo que tiene relacionado con construcción a la a la, arquitectura, ¿no? a Prácticamente. la situación masiva, Ok. como un Infonavit, como avenidas muy grandes. Éramos los reguladores y los laboratoristas, inspectores, que hacían todas las pruebas. Iba yo encausado para la arquitectura y precisamente creo que es ahí el parteaguas para empezar a pintar mis fachadas. Porque estaba yo tan empapado del régimen, de las normativas, de cómo se tiene que hacer una fachada colonial en Oaxaca, que no me tenía yo que salir de hacer pecho paloma, remate pecho paloma, arco con el tablero de las canteras o de los ladrillos, herrería de colonial, la puerta de madera. Iba yo con todas las especificaciones Sí. y lo voy plasmando a mi obra. Tiempo después conozco al maestro Rafael Cauduro y me confirma toda mi, toda mi, toda mi inquietud por seguir pintando ese tipo de fachadas. Estamos hablando que ese es mi proceso de aprendizaje. Sí. Aparte es mi proceso ya Ya profesional. profesional. Entonces a los 20, o sea, digamos, de los 19, un año, más aparte de lo que ya llevaba antes de ese año, fue que logró. Yo me caso en el 91 Sí. y para el 92 ya no, ya no, ya no me alcanza mi sueldo porque ya tengo mi primer hijo. Entonces, lo que yo ganaba en una labor de chamba quincenal, yo me ponía a pintar miniaturas, unos cartoncitos de 10 por 8. Sí. Les ponía yo un tripié de palitos de madera con su paleta y su pincel y me los iba yo a vender a la central de abastos como, como parte decorativa de un souvenir, una artesanía. Ok. De repente era diario pintar 10 cuadritos de esos, diario, diario, diario. Entonces a la semana yo hacía 70. ¿Y a cuánto los A vendía en ese los, tiempo, más o menos? punto, 50 pesos cada uno. Y sí se vendían los. Por supuesto, en un día, en 3 horas, acababa yo con todos. Y dije, pues yo de aquí soy. Sí, de estar en 15 la días, obra o en la construcción. 15 días chambeando. Llegué a ser cargador de tabiques. Órale. Me, me salí, en ese entonces, ya trabajaba en cuando me casé, trabajaba yo en Chocolate Mayordomo. Sí. Nada que ver con la construcción. Pero tuve la oportunidad de ser encargado, ser una persona líder a mis 18 años. Yo tenía el control de local importante de mina, pero me salgo de ahí porque no, veía yo que era mucho trabajo, poco descanso y mi sueldo no me alcanzaba. Pido mi cambio para la tabiquera, que es parte del complejo de empresas de este señor, y me voy de cargador. Pero con mi experiencia de la construcción, empiezo a identificar, por ejemplo, contactos de lugares donde puedo este, tratar de venderles una obra, un cuadrito o algo.
Y así fue como se empezó Y empecé, a mover pero todo. dije, los estos pedacitos de pintura en cartones, pues los voy a hacer, a ver, pum, pum, pum. Hice varios. Te digo, hacía 70 a la semana, a la quincena hacía 140, 150. Y me iba yo un domingo a la central de abastos, de local en local, en local, local. Se vendían todos en 3 horas. ¿Cuánto tiempo tardaba en realizarlas? Te digo, 150 en 15 días. Eran 10 diarias, 10 diarias. Y se llevaba un aproximado de 3 horas, 4 horas. No, sí, me llevaba unas 6 horas. 6. Yo salía a las 6 de la tarde, Sí. llegaba a las 7, me dormía a las 12, 1 de la mañana y ya producía yo mis 10 cuadritos. ¿Y a qué hora se levantaba normalmente? A las 6 de la mañana, O sea, porque a las 7 entrábamos. dormía 5 o 6 5 o horas, 6 ¿no? horas, nada más. Y así fue como empecé a vender mi Sí. trabajo. Si usted podría decirle después de, digamos, 33 años que lleva ya esto a nivel profesional a su yo de hace 33 años, ¿qué palabras le diría hoy en día? Que comenzó, digo, no sé si comenzó usted con un sueño, con una idea, con algo más allá de lo que en ese momento a veces uno llega y logra ver, ¿no? Ahorita que está en este momento, ¿qué le podría decir a esa persona? Me gustaría encontrarme con mi yo de esa etapa de cuando hice el mural de referente a las Torres Gemelas. Sí, Lo que hace rato comentaba yo en la otra entrevista, me gustaría decirle, no pares, no te detengas, sigue, sigue con, sigue con tu inquietud de pintar, de tu inquietud de plasmar lo que piensas en un lienzo. Me enfocaría yo mucho en ese momento de, de ver a Cruz Alejandro pintando por, digo por segunda vez porque un primer mural lo hice a los 10 años. Y, pero ese mural fue muy simbólico para mí. Y regresar a ese momento y decirle, no pares, no te detengas. Sí, me gustaría. poder Sí, compartirle esas claro. palabras de aliento, ¿no? Eh, en este proceso fue apoyado por su familia Sí, o fue un sí. tema que costó No, sobrellevarlo en el no, momento. no. Afortunadamente mis papás me vieron pintar desde muy chiquitillo y te digo, va acompañado de logros. El primer lugar en pintura en el kinder, en la primaria, la secundaria. De repente, pues se hacía una obra de teatro y a mí me encargaban la escenografía, el vestuario. Entonces, oye, pues tú invéntate, órale, yo me encargo. Iba yo a los tianguis a comprar ropa para los actores. ¿Sabes qué te vas a poner esto, güey? Ah, no, tú ponte esto y mira, y te voy a colocar y te voy a hacer un casco y te voy a... Órale, va. El creativo era yo. Entonces, honestamente, sí era muy creativo desde... Y de repente mis papás decían, este cabrón, no lo podemos detener. O sea, es más, ¿Hubo un momento en el que usted consideró que se sentía frenado por eso? no, Para nada. no, Siempre no, no. era. Era muy extrovertido. Era, te puedo decir, era muy extrovertido yo. Siempre ha sentido que ha tenido, digo, no sé si lo podemos relacionar a ese modo, pero compartir, Sí, como, no sé, hacer que la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Se sienta a gusto, se sienta bien, se sienta
Porque al final creo que es lo más importante, ¿no? Así Claro, podemos también nosotros, como, o sea, nosotros mismos, o al menos yo me considero conmigo, si mi gente que está alrededor está a gusto, está bien, yo también estoy bien, yo también me claro. siento bien. No sé si usted No, también a mí lo... me importa mucho, por ejemplo, la gente que me rodea y más decirle, ¿saben qué? Vamos a tener esta dinámica. Tú haces esto, tú haces el otro, vamos todos y vamos a recibir a otras personas y vamos a ser los buenos anfitriones y vamos a desplayarnos. Es parte de mi labor. Si te digo, mis papás decían, oye, va a haber concurso de disfraces en la escuela. Otra, yo me emocionaba, güey. Pero ¿por qué te emocionas si no vas a ir? No, no hay para tu disfraz. No te preocupes, papá, yo me... Entonces me ponía una playera de un equipo de fútbol, me Sí, ponía yo, me rellenaba yo lo que fuera, de dirían, trapos, ¿no? Sí. me ponía un casco de motociclista, le pinté una estrella, en ese entonces los Dallas de Cowboys Ok. eran los que estaban En el apogeo, el ¿no? apogeo. Entonces me puse mis calcetas, mi short, y me fui a los 8 años, 10 años, como vestido de futbolista de americano. Y ahí en el concurso se me iban saliendo las calcetas, los calzones, lo que le había yo puesto a la playera. Ay, se me iban saliendo. Más bizarro todavía quedaba. Pero era Sí, mi disfraz. era su... Y no me importaba exponerme. No me importaba el ridículo. Y es lo mismo en la pintura. Creo que al final del día, como en algún momento lo comentamos, usted se expone ante el público de una manera en la que prácticamente está desnudo, ¿no? En la que transmite sus emociones, sus sentimientos, su pensar, su sentir. Y a mi consideración creo que lo logra bastante bien, hace cosas increíbles, tiene cuadros muy, muy bonitos y que al momento Gracias. en el que uno se pone a verlos y a visualizarlos y se para un momento y se detiene a ver cada detalle que tiene, cada vez va conectando más con la obra, ¿no? Va viendo más elementos que lo hacen sentirse de cierta forma identificado con la pieza que usted realizó, ¿no? Así es. Hoy en día yo considero que nuestra sociedad, no sé si tampoco considero que sea buena o mala, simplemente es como a veces vivimos hoy en la actualidad, se llega a un tema en el que la inmediatez a veces gana. No somos tan conscientes del proceso en el que vivimos. ¿A qué voy con esto? Que usted lleva 33 años de manera profesional viviendo de esto, pero antes de esos 33 años, para usted vivir de manera profesional del arte, ya llevaba trabajándolo desde los 6 años. Sí, O sea, llevaba ya unos 10 años prácticamente sin tener algo remunerado respecto a lo que hacían antes de esos 10 años, ¿no? Y hoy en día a veces queremos todo. Hoy ya invertimos en un negocio, hoy ya nos empeñamos en cierta cuestión y queremos que el día de mañana ya tengamos todo un imperio prácticamente, ¿no? claro. Ya hemos llegado con cierta persona a que, ah, sí, aquí está todo lo que alguna vez soñaste, ¿no? Si nos pudiera regalar algunas palabras de aliento hacia nuestra comunidad que considere que puedan servir y ayudar a que pues sigan en busca de, no sé qué tan importante considera usted también que sean los sueños, ¿no? Pero a que sigan soñando, a que sigan intentando, como mencionábamos es también un momento que lo intenten, ¿no? No se pierde nada, ¿no? Que nos pudiera regalar para nuestra comunidad. Fíjate que ahorita, por ejemplo, con el problema que tengo en mi pie, pues, un accidente, me rompí la tibia. He estado absorbiendo, por ejemplo, audiolibros de motivación y de cómo curarte mentalmente tu cuerpo. Y una de las cosas que me han quedado muy claras es no decretes, o sea, no tienes que decretar el clásico. Es que si tú lo dices, se te va a cumplir. Sí. No, haz un plan de trabajo. Haz un plan de trabajo como individuo. Es decir, ¿qué quieres en la vida? Quiero que mi empresa
que este proyecto avance. ¿Y cómo lo vas a hacer? Piensa mucho en que lo vas a lograr, pero plantéate toda la problemática que tienes y ubícate en esa línea y no le dejes como al decir al destino de que se va a cumplir. No, tú tienes el compromiso de que se cumpla. Así sea una empresa, así sea un capricho o así sea una curación de un hueso roto. Te vas a enfocar en la problemática para que se realice. Y a lo que voy, Sí. que es planear siempre. Siempre planea. Y de alguna manera comprobé que mi vida fue exactamente planeada para que llegara a donde estoy, Hasta este punto. hasta este punto. Nunca fue fortuito, nunca fue de que yo quería ser. Claro, sin duda puede entrar, ya hemos, ¿no? El típico que muchos pueden El decir, romanticismo fue de, suerte, es que... Claro, pero para llegar a eso, lo buscó, ¿no? tienes que esforzarte, tienes que aplicarte, tienes que ser constante, tienes que aprender, tienes que instruirte, tienes que absorber conocimiento. Todo ese tipo de combinaciones hacen que los resultados sean, por supuestamente, objetivos. Tú quieres llegar a este punto, pero con la suerte de decir, ay, porque ya lo decreté, ya lo voy a tener. A ver si No, pega, chance y pega, ¿no? Es de que decretarlo con las palabras seguras de que va a pegar, ¿no? lo voy a hacer, pero tengo que aprender todo este proceso Y quiero. y quiero hacerlo. Entonces, no es cuestión de decretar, es cuestión de hacer, de concretizar todo, ir bajando todos los conocimientos, todos los recursos, todas las formas, las gentes correctas, el camino adecuado, evitar esos malos hábitos y adquirir buenos hábitos. ¿Para qué? Para que cuando llegues a ese punto dije, a huevo que yo lo hice, Claro que se pudo, ¿no? pero porque yo lo hice, Sí. no porque se me dio por casualidad, no porque yo nada más lo pensé y se me realizó. Yo creo que en ese sentido, mis palabras serían, sueña con un objetivo, piensa que lo puedes lograr, busca las herramientas, estudia, adquiere conocimiento y sobre todo, haz, De iniciativa, hazlo, ¿no? porque de la nada, nada te va a llegar. O sea, enfócate y lógralo. Dicen muchos, échale ganas. No es cuestión de ganas, es cuestión de fuerza. La fuerza mueve todo. La fuerza es un ejercicio el cual hace que se muevan las cosas. La fuerza. ¿Por qué? Porque si te levantas y aplicas esa fuerza, se logra. Pero, ¿qué resulta? Que si no tienes ganas, no lo haces. Sí. O si tienes ganas, lo haces. No, es la fuerza. Aún sin ganas, ¿no? Es la fuerza que tú le pongas. Por eso la guerra de las galaxias habla que la fuerza esté contigo. Que la fuerza te acompañe, ¿no? Sí, claro. Porque es el motor de todo logro. Maestro, muchísimas gracias por esas palabras. La verdad es que ha sido un placer tenerlo el día de hoy en este podcast. Espero que pues la gente se haya llevado algo importante y valioso de esta conversación, de esta charla que al final la traemos para ustedes. Si gusta despedirse también de nuestro público, estaría increíble para que podamos cerrar esta plática, este podcast. Algunas palabras que les quiera No, pues dedicar. muchísimas gracias. Espero me sigan en redes sociales. Estoy como en Facebook como Cruz Alejandro, taller creativo o taller de arte, pero como Cruz Alejandro. Instagram, Cruz-Alejandro-
DC. Y de repente en YouTube, pues puedes poner Cruz Alejandro entrevista y Ya ahí aparecerá, ya va a ¿no? aparecer. Gente, muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta plática. Espero haya sido de su agrado. Si es así, me ayudarán muchísimo regalándome un like, suscribiéndose al canal y nos estaremos viendo próximamente en otro video más. Espero tengan un increíble día. Cuídense. Bye, bye. Maestro, si gusta despedirme. Gracias, muchísimas gracias.